La primera vez que revisé una tesis escrita con lenguaje inclusivo, yo recién me graduaba de Filología Española de la Universidad de Costa Rica y no había escuchado mayor cosa al respecto. Se imaginarán mi asombro cuando encontré un documento que decía algo como: la persona gerente debe ser una persona líder de las personas colaboradoras de la empresa. Y ante tanta abundancia de personas, me pregunté, ¿qué hago? Les voy a confesar, honestamente, decidí eliminar todo ese lenguaje inclusivo y explicarle a quien me había contratado mis 3 razones para hacerlo. La RAE no lo admite, va contra la economía del lenguaje y hace el texto muy confuso. Pero honestamente, en aquel entonces para mí lenguaje inclusivo era evitar a toda costa las palabras en masculino y desdoblar artículos, eso que tal vez han oído de los y las. Bueno, en realidad, mi principal argumento tal vez era que la RAE no lo permitía. Esta institución nació en 1713 con el lema limpia, fija y da esplendor. Y puede ser que a ustedes ese lema les suene como a un eslogan de desinfectante. No es casual. La RAE no solamente nos dice cómo es nuestra lengua, sino que también genera una serie de normas y recomendaciones sobre cómo deberíamos emplearla. Usamos su diccionario como una voz de autoridad, algo así como un arma. Si no está allí, la palabra no existe. O bien como si no está dicho de esta determinada forma que dice la RAE, no funciona. En realidad, partimos de la premisa de que ese diccionario y esa gramática recogen en tiempo real los cambios de la lengua, lo cual no es cierto. Como me dijo una vez una profesora de lingüística en una entrevista, la lengua no es una cosa muerta que encontramos en los diccionarios. La lengua está viva y cambia constantemente, junto con la realidad. Es por eso que no decimos, por ejemplo, vuestra fermosura, como decía el Quijote, o nos cuesta un poco entender expresiones coloquiales que utiliza la gente más joven, como una que me enseñaron este año, vuelto aceite. No me pregunten muy bien qué significa. Usamos la lengua y al hacerlo, esta cambia, se transforma, pero también evidencia nuestros prejuicios y nuestra forma de ver el mundo. Veamos ejemplos. Piensen en un muchacho que juega fútbol. ¿Qué pasa si sus amigos le dicen, Mae, juega como vieja? O la palabra princeso, que se usaba hace algunos años contra ciertos futbolistas que se decía no daban lo máximo de sí en la cancha. ¿Por qué subyace la idea de que lo femenino puede ser un insulto o de que no deberíamos o no sabemos cómo practicar deportes? Como les decía antes, la lengua puede transmitir prejuicios, estereotipos, etc. Es justo por eso que es tan importante visibilizar a las mujeres en el discurso. No se suele llegar a la importancia del lenguaje inclusivo estudiando posiciones de personas especialistas en filología o lingüistas. Se suele hacer porque entendemos que hay una relación entre la lengua, la realidad y la cultura. Pensemos en otro caso. Decimos, por ejemplo, los estudiantes de ingeniería en sistemas. Los estudiantes normativamente incluye tanto a las mujeres como a los hombres. Sería innecesario entonces decir los estudiantes y las estudiantes. Ese recurso llamado desdoblamiento genera tanto rechazo entre las personas que nos enfocamos en qué estamos diciendo y no pensamos por qué se intenta este cambio. Piensen en logros de científicas, de mujeres, ¿cuántos pueden atribuirles? ¿Cuántos nombres recuerdan y conocen? Tradicionalmente pensamos que estos espacios son ocupados por hombres. Nos cuesta entonces ver a las mujeres allí y por siglos ha sido justo de esa manera. Por eso, Teresa Meana, española, filóloga y experta en el tema del lenguaje inclusivo, nos recuerda en cada una de sus conferencias que aquello que no se nombra no existe.
He dado este ejemplo a propósito. A pesar de las contribuciones de las mujeres al área de la tecnología y de las ciencias, estas carreras continúan siendo un campo masculinizado, es decir, los hombres las eligen mucho más que las chicas. Incluso, ONU Mujeres nos ha advertido que a la temprana edad de 6 años, las niñas empiezan a pensar que son profesiones para muchachos, no para ellas. Además, tienen pocos referentes femeninos. Los científicos, en su mente, son hombres. Y no se refuerza esa idea cuando decimos los científicos, los investigadores, los estudiantes de ingeniería. Les cuento que cuando empecé a trabajar en la Universidad Nacional hace unos 8 años, tuve un grupo de estudiantes de ingeniería en sistemas. Del grupo, tal vez 2 o 3 eran chicas. En la actualidad, doy clases a estudiantes de esta carrera y puedo notar cuánto ha crecido la participación de las mujeres en el campo. Pero no las estaría invisibilizando si yo solamente dijera los estudiantes de ingeniería. Y no estoy diciendo que cada vez que las nombre tengo que decir los estudiantes y las estudiantes. Existe otro tipo de mecanismos que yo puedo emplear. Por ejemplo, puedo decir la comunidad estudiantil, el estudiantado, la población estudiantil. Es decir, recurro al uso de sustantivos colectivos. La misma técnica puedo emplear para, en lugar de referirme a los profesores, decir el personal docente o el cuerpo docente o académico. Hay otros recursos más, emplear otros términos, grupo, gente, familiares, jóvenes, amistades, o usar pronombres, quien me ve en lugar de los que me ven o los que estudian, y así están llenos los manuales de lenguaje inclusivo de sugerencias, de normas que podría emplear para visibilizar la presencia de las mujeres en el discurso. Sí hay una serie de argumentos en contra del uso del lenguaje inclusivo. Dice, por ejemplo, Teresa Miana, que van a desaconsejar el uso de palabras como la juez o la presidenta, y nos van a recomendar tal vez el uso de la juez o la presidente. Esto porque van a recurrir al latín o a las reglas de la gramática para decir que no viene al caso. Sin embargo, con palabras que usamos de forma mucho más cotidiana, como la andaluza o la sirvienta, de pronto no hay ningún problema. Decir la jueza o la presidenta es un acto político. Es una forma de recordar que las mujeres ahora ocupamos espacios que antes nos estaban vedados. Hay que reconocer lo obvio. Hemos tomado el espacio público. Las mujeres creamos, escribimos, investigamos, dirigimos empresas y países. Por tanto, necesitamos un lenguaje que nombre los oficios que ejercemos y que además evidencie nuestra presencia en la construcción de la realidad. Usar lenguaje inclusivo demanda de cada persona el conocimiento para hacerlo, pero sobre todo la voluntad y la conciencia de por qué lo hacemos. Ya lo dijo Yadira Calvo, filóloga costarricense y experta en el tema. Prefiero pecar contra el lenguaje que pecar contra mis ideas.